lectura de carta natal a través de la astrología psicológica. Bueno, bienvenidos a mi canal. Hoy es el segundo vídeo que prometí que iba a hacer, así que de momento todo va viento en popa. Y en este vídeo os voy a contar, ya que en el vídeo pasado os hice una especie de recapitulación de los hechos, de cómo había sido mi trayectoria laboral hasta el día de hoy, y me quedé en el momento actual, que como ya os dije es, por una parte, la empresa de cosmética natural de la que formo parte, y por otra parte, la grandísima herramienta ancestral milenaria que tanto estoy encantada de estar en este camino, que es la astrología psicológica o evolutiva. Al final, la astrología, quiero contar un poco en este vídeo en qué consiste una lectura de carta, ya sea una lectura de carta natal inicial, la primera lectura, o un proceso de varias lecturas que se hace para profundizar un poquito más en toda la información que hay en la carta de cada persona. Quiero contaros un poquito a través de mi experiencia y desde mi perspectiva en qué consiste esta herramienta tan maravillosa, porque sé que a día de hoy todavía hay mucha confusión en qué es esto de la astrología psicológica, porque claro, la palabra astrología es como que, bueno, ¿qué es esto? Estudiamos los astros, predecimos el futuro. ¿Qué es esto? Entonces, claro, ligado a la herramienta que yo estoy estudiando y utilizando, que es la astrología psicológica o evolutiva, esto es un proceso un poquito más, es un proceso diferente al que pueda ser otro tipo de astrología que existe, la astrología predictiva, la astrología kármica, existen muchas astrologías, pero la que yo estudio y la que yo practico y con la que yo trabajo es la psicológica o evolutiva. Entonces, ¿qué es esto? No estudiamos los astros como los astrónomos, pero sí que los estudiamos en plan funciones psíquicas o personajes arquetípicos de la mente del ser humano. Entonces, cuando yo hago una lectura de carta natal, por un lado necesito la fecha, hora y lugar de nacimiento de la persona. Esto es muy importante, lo de la hora, porque mucha gente me dice entre las 11 y las 12. No, necesito que sea lo más exacto posible, porque de 11 a 11 y cuarto puede cambiar alguna cosa de la carta. Entonces, ¿qué es una lectura de carta natal? Yo lo podría describir como un viaje de autoconocimiento en el que tú te abres en canal con el astrólogo que te esté leyendo la carta, y ese astrólogo te va a explicar paso por paso en qué consiste tu configuración, tu funcionamiento, tu patrón rítmico, tu base energética, tu personalidad, tu forma de sentir, de pensar, tus talentos, tus dones, porque en la carta se pueden estar 3 días hablando de una carta, de la tantísima información que hay para uno mismo. Está claro que ya nos conocemos, yo ya sé cómo soy, ya sé que me gusta esto y no me gusta lo otro, pero cuando tú realmente estás en un momento de tu vida que dices, bueno, ahora mismo quiero saber más, o estoy estancado, o estoy perdido, o simplemente quiero un cambio de rumbo, o simplemente me he adentrado en el mundo del desarrollo personal y me apetece saber un poquito más, pues, cuál es mi propósito vital, por ejemplo. Esto del propósito vital lo voy a dejar para otro vídeo, porque también es algo confuso, que pensamos que es como, vale, ¿y yo para qué he venido aquí? ¿Para ser médico? ¿Ese es mi propósito? No, eso es como muy corto lo que es en realidad todo el propósito vital de una persona. Bueno, eso lo veremos en otro vídeo. Entonces, una lectura de carta, cuando empezamos este proceso, este viaje a través de la astrología, yo siempre lo comparo con, si tú te compras un electrodoméstico, eso viene con un libro de instrucciones, ¿no? Este botón es para esto, funciona así, si se te rompe puedes hacer esto, lo otro, etcétera. Pues la carta natal es como nuestro libro de instrucciones para conocernos en la manera más profunda del ser de una persona que tú puedas llegar a imaginar, porque muchas veces la gente, claro, se sorprende, igual que yo me sorprendí la primera vez que me leyeron la carta, porque fue como, tú que no me conoces de nada, ¿cómo sabes todas estas cosas mías internas tan profundas que a veces ni siquiera yo comprendo, ¿no? Cuando empezamos a hacer una lectura, se empiezan a analizar diferentes puntos de la carta, cuáles son los elementos predominantes o cuáles son los elementos que faltan, cuál es el balance un poco de energía de toda la carta, dónde se desarrolla más. Y ahí empezamos a desgranar, ¿no? Las 4 facetas de la personalidad, que no solamente somos, por ejemplo, yo he nacido en enero y soy Capricornio, pero cuando yo digo soy Capricornio, no soy solamente Capricornio. Ser Capricornio quiere decir que mi sol está en Capricornio, pero hay muchos puntos de la carta que definen nuestra personalidad y que nos ayudan a conectar con esa esencia nuestra interior y a decir, vale, yo tengo estas luces, estas sombras, no solamente del sol, sino del ascendente, de la luna, en el medio cielo también nos da información, muchos puntos de la carta que nos ayudan a decir, ostras, esta persona soy yo. Ahora comprendo por qué me pasaban estas cosas, por qué reacciono de esta manera, por qué siento de esta manera,
cuál es mi mecanismo de defensa cuando me siento desprotegido y siento que necesito un poco de refugio emocional, de qué manera actúo, me abro más a hablar, me encierro más en mi mundo. Comprender estas cosas nos ayuda sobre todo a sentir paz interior, que es para mí lo más importante de la astrología, esa conexión contigo mismo y decir, este soy yo, esta es la paz que me da y a partir de ahora sé cómo puedo mejorar mis talentos, mis dones, cómo puedo integrar mis sombras en mis luces, porque al final forman parte también de nosotros. Se hace esta lectura de conocer cuáles son las energías que predominan, por qué sentimos de una manera o no de otra, y a partir de ahí se puede ver muchísimas cosas de una persona. Se pueden ver tránsitos actuales, tránsitos que puedan pasar a lo largo de un año, que es la revolución solar, tránsitos del pasado incluso, para ver un poco movimientos de cómo estaba en aquella época tu vida y por eso te pasaban estas cosas que ahora las entiendes. Se pueden hacer tantas cosas con la astrología, es una fuente inagotable de información y de sabiduría que os recomiendo de verdad que si no os habéis hecho ninguna vez una lectura de carta natal, os hagáis, porque vais a alucinar, vais a decir, wow, ¿cómo puede ser que un simple círculo lleno de símbolos y de rayas tenga esta información acerca de mí que me ayuda a conectar conmigo misma y a iniciarme o a seguir y avanzar en el camino del desarrollo personal? Así que bueno, yo os voy a dejar por aquí abajo mis contactos por si queréis tener más información, más exclusiva o más detallada. Y en el siguiente vídeo os voy a hablar un poquito más del propósito vital para que quede un poco claro que realmente no solamente es el tema de la profesión. Así que nos vemos en la próxima.